Hola, buenas tardes a todos. Este video es construido a solicitud de los estudiantes de gerencia de proyectos de construcción y también en particular a los estudiantes de arquitectura de la Universidad Tecnológica de Bolívar y a los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Cartagena. Trato de organizarles una forma de aproximarnos al valor de los honorarios de los trabajos de arquitectura. Digamos que esto es un dilema o un problema al que puede enfrentarse el gerente de proyectos en cualquier momento. Lo divido en 5 fases. Una primera fase es, debemos definir la categoría y el alcance de los trabajos, pero esa definición de categoría y alcance de los trabajos se debe hacer cuando se trabaja en Colombia en función del decreto 2090 de 1989. Aplica tanto a público como privado. Para los procesos públicos hay mucha más aproximación a su obligatoriedad. Este decreto protege la producción arquitectónica, la producción intelectual del arquitecto, de la misma manera que salvaguarda los intereses económicos de los directores, de los dueños y propietarios de los proyectos. Entonces, luego tenemos que delimitar el alcance del proyecto y tener en cuenta que se debe delimitar en áreas, según el numeral 121, para poder establecer el honorario básico del decreto ya mencionado. Otra fase tiene que ver con la definición del costo base de construcción y el costo base de tarifa estimado. La cuarta fase tiene que ver ya con el cálculo de tarifa y con la aplicación de un aplicativo, el empleo de una herramienta que han sido creadas por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. La última etapa es el análisis de la cifra resultante con relación al mercado, al costo de los servicios con el mercado. Recordemos 2 cosas. Lo primero, que con toda adquisición pública debe, a cambio de un dinero, generar valor público por ese dinero, pero que también debe estar ceñida a los costos del mercado. Y la otra parte es el proceso de negociación que se haga entre el proveedor de servicio arquitectónico y el cliente. En términos generales, el decreto divide en unas categorías el alcance de los trabajos arquitectónicos. Y esas categorías clasifican lo que después se puede ajustar o acercar al costo base de tarifa. Entonces, la categoría A habla de construcciones simples e instalaciones mínimas. La categoría B habla de proyectos de construcción sencillos. La categoría C, proyectos de construcción compleja. Hospitales, centros comerciales, de ese estilo. La categoría D habla de proyectos que se caracterizan por su especial complejidad. Por dar un ejemplo, un recinto ferial de un pueblo, un recinto ferial o un centro comercial de cierto tamaño. La categoría E, proyectos residenciales unifamiliares o multifamiliares. La categoría F habla de proyectos de construcción en serie. Muchas torres agrupadas y anidadas o muchísimas casas. La categoría G habla de proyectos de edificios mixtos. La categoría H habla de proyectos de restauración. Y ojo que la definición de restauración está asociada a la definición de patrimonio. Deben tenerla en cuenta al momento de costeo. La categoría I habla de proyectos de reparaciones, reformas y ampliación. Definimos el metraje, luego definimos la categoría de intervención para posteriormente pasar a clasificar los diferentes costos. Entonces tenemos un costo base de construcción que se establece en función de los metros cuadrados totales a construir o a diseñar y puede venir de indicadores. Para el ejemplo, he trabajado con los precios que nos presenta la revista Costurdata 206. Normalmente en mi primera aproximación a costeo la hago desde Costurdata y luego utilizo otras herramientas ya más asociadas localmente. Como todos sabemos, Costurdata tiene Barranquilla, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, si mal no estoy, o alguna ciudad del oriente. Entonces, para nuestro ejercicio identificamos que se va a diseñar una bodega en la ciudad de Barranquilla de 1900 metros cuadrados y el metro cuadrado en pesos colombianos, importante tener claridad
que los pesos deben ser pesos corrientes del año. En pesos del 2023 sería 2.091.000 pesos. Es decir, que el costo base de construcción sería de 3.974 millones de pesos de construcción de bodega. Luego tengo que establecer el costo básico de la tarifa estimado. ¿Por qué hablo de estimado? Estimado es una de las subcategorías del costo básico de tarifa, porque estamos en etapas de presupuestación. Los invito a leer el decreto y a analizarlo con números. Deben leerlo y analizarlo con una hoja de Excel al lado. Bueno, en los primeros 1.000 metros cuadrados es el 7% del valor estimado de esos 1.000 metros cuadrados, no del total de la edificación, sino de los primeros 1.000. Estamos hablando de 146 millones de pesos. Y luego el 5% de los metros adicionales. Estamos hablando de 94 millones de pesos. Luego, diseñar arquitectónicamente una bodega en la ciudad de Barranquilla de 1.900 metros cuadrados nos cuesta, en tarifa estimada, 240 millones de pesos. Aquí es donde presta mayor importancia la última fase enunciada. El gerente de proyecto de construcción con los inversionistas tiene que revisar el estudio del mercado y hacer en lo que en proyectos públicos se llama estudio del sector y verificar si se han pagado 240 millones de pesos por diseño arquitectónico de ese metraje de bodega en los últimos 5 años y en el sector cercano. ¿Por qué? Porque con esto se inicia un proceso de negociación con el arquitecto. Para Colombia Compra Eficiente, que una persona tenga más de 15 años en términos de pagos de honorarios es igual más de 15 años de experiencia profesional a 40 años. Debida cuenta de que los sueldos se pagan en Colombia hasta 15 años de experiencia general. Entonces, con esto he querido mostrarles una aproximación al costeo. Dependiendo de las solicitudes que hagan al canal, al contacto canal, podremos trabajar las diferentes especialidades de un proyecto de edificación, como lo son hidráulica y sanitaria, eléctrica, voz y datos, telecomunicaciones, y todas estas tienen su propia metodología de aproximación y costeo. Entonces les mando un gran abrazo y deseándoles mucho éxito en sus proyecciones profesionales.